No puedo eludir preguntarte qué sensaciones tenés respecto de lo que está sucediendo en el gobierno, ¿no? La salida de Martín Guzmán y cómo ves los pasos que van a seguir a esta renuncia. Mira, yo creo que primero hay que desdramatizar. En Argentina los cambios de ministro de Economía son algo habitual. Guzmán, de hecho, está en el ranking de los ministros de Economía que más tiempo duraron en la historia argentina. Me parece que hay que evitar pensar que esto se debe, un cambio, a una situación, a una anomalía particular de este gobierno. Es algo habitual, que tiene que ver con ciclos económicos, que tiene que ver a veces con necesidad de cambios de política económica. Y en este caso en particular, o sea, me parece que en ese sentido lo que tiene que pasar es que la coalición pueda acordar el presidente, ojalá hablando con todas las partes, un nuevo equipo económico y que se pueda consensuar. Ahora, creo que había un debate, que es un debate que empezó, te diría, en el segundo semestre del 2020 respecto a la política económica, y me parece que es un debate que fue público, donde tanto el ministro Guzmán, la vicepresidenta, respecto a cuál era la mejor estrategia para atacar la aceleración de la inflación, cuál era la mejor manera de lograr que el crecimiento económico se distribuya lo más equitativamente posible. Y bueno, ese debate se desarrolló, se sigue desarrollando. Me parece que es saludable, y ojalá que yo tengo mucho respeto, la verdad, intelectual, personal por Guzmán. Creo que la realidad es que obviamente parte del programa económico que se diseñó en la salida de la pandemia, que implicaba una serie de supuestos sobre la posibilidad de generar una estabilidad macroeconómica con una inflación descendiente, bueno, evidentemente por distintas razones no ocurrió, y me parece lógico que frente a esa situación se plantee un cambio. Después debe haber pormenores que obviamente desconocemos, pero me parece que eso es lo principal. Claro, sí, concuerdo. ¿Y qué tiene que tener para vos el próximo ministro o ministra de Economía? ¿Qué condiciones y qué políticas tiene que llevar adelante para poder salir de la situación crítica que tiene la economía argentina? Bueno, primero tiene que poder diseñar un programa económico que ataque a la inflación en todas sus aristas, digamos, ¿no? Que claramente es el principal problema que tiene Argentina en este momento, ¿no? La aceleración de la inflación. Y por supuesto hay alguna parte de políticas que por supuesto tienen que continuar. Yo, por ejemplo, pienso que la política de segmentación tarifaria es correcta. Ahora, evidentemente no alcanza solamente con esas políticas, sino que hace falta abordar otras aristas que tienen que ver con la inflación. Por ejemplo, la que tiene que ver con la puja distributiva, ¿no? La puja distributiva, que es nadie dice que sea la única, ¿no? Pero digo que es uno de los factores que potencian la aceleración de la inflación. Bueno, fue un tema que no estuvo en el horizonte de la política económica hasta ahora. Por convicción ideológica de que eso en realidad no incide, por la razón que sea. Bueno, eso me parece que es algo que tiene que incorporarse, y eso implica una determinada discusión con el poder económico y buscar la manera en que no solamente poder ir estabilizando la inflación, sino sobre todo generando que los ingresos, que los salarios no pierdan con la inflación, que es el otro factor, ¿no? Entonces, y también el otro aspecto que me parece que tiene que incorporarse es la cuestión del comercio exterior, porque una de las causas claramente de la aceleración de la inflación en estos primeros meses del año tuvo que ver con el aumento de los precios internacionales, donde me parece que no hubo medidas suficientemente contundentes para tratar de desacoplar precios locales e internacionales. Bueno, estoy especulando, pero digo, me imagino que esas son las discusiones que se vendrán en función de un nuevo equipo económico. Sí, ya hablábamos recién acá en la mesa con Manuela, con Carolina y con Agustín. Charlábamos que el próximo, quien tome las riendas del Ministerio de Economía tiene que tener un peso político, tiene que tener peso político propio, y además tiene que ser convalidado por toda la coalición gobernante. ¿Vos ves factible eso? Sobre todo que la coalición esté de acuerdo, que haya un acuerdo dentro de los tres partidos mayoritarios que componen al Frente de Todos para nombrar a alguien. No tengo duda de que sería lo mejor. No tengo claro si efectivamente eso, si ese diálogo necesario entre todos los componentes de la coalición esté ocurriendo o vaya a ocurrir. Creo que sería lo ideal, ¿no? Porque acá hay un problema de funcionamiento de la coalición, más allá del
ministro de Economía en particular, hay un problema de funcionamiento de la coalición que se viene manifestando hace tiempo, sí, ¿no? Y ese funcionamiento de la coalición viene fallando porque no hay una instancia de diálogo y de síntesis en donde, por supuesto, nadie pretende que un presidente consulte cada decisión que toma, ¿no? Como si pasara a gobernar una suerte de un gobierno colegiado. No, sí, para nada. Por supuesto, el presidente tiene atribuciones para tomar un montón de decisiones, pero eso no significa que los trazos gruesos de una política no tengan que ser consensuadas en una coalición, porque es una coalición de gobierno. Bueno, claro, eso es lo que no viene pasando, en mi opinión, en el último tiempo, y lo que estamos esperando muchos es que el presidente convoque alguna instancia de síntesis de la coalición. No pasó con el acuerdo con el fondo, por eso pasó lo que pasó. Y bueno, ojalá que esta sea una oportunidad para que ocurra. Sí, estamos hablando con el diputado Itaí Hackman del Frente de Todos, diputado nacional. Te llevo al tema del salario básico universal, que es un tema que vos estás llevando adelante junto a otros diputados y que es evidente que ya está en instancias de tener una discusión parlamentaria. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Cómo crees que puede salir la votación? Y si se puede llevar adelante, porque desde el ex ministro había voces, o su propia voz, que decía que esto no era posible. De hecho, el presidente también en algún momento dejó traslucir que no es posible tener un salario básico universal por cuestiones de financiamiento del mismo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, acá hay dos discusiones. Una discusión que es conceptual y otra que es de implementación, y ahí es donde aparece la restricción presupuestaria, digamos, ¿no? Pero la conceptual, que es la más importante, nosotros venimos dando un debate que cada vez va avanzando más y generando más consenso. Obviamente lo que dijo Cristina ayer fue muy importante. Bueno, el concepto es: la Argentina tiene un mercado laboral sumamente fragmentado, donde aún con una tasa de desocupación muy baja, cercana al pleno empleo, hay un sector de la clase trabajadora que está en informalidad y que está excluido de los derechos que tiene cualquier persona que trabaja en la formalidad. Bueno, la Argentina ese problema digamos, lo puede resolver o lo puede paliar a través de su sistema de seguridad social, cosa que ya hace en la población adulto mayor y en la niñez, con asignación universal por hijo y con la inclusión jubilatoria. Bueno, la Argentina puede ampliar su sistema de seguridad social para cubrir también a la gente que tiene entre 18 y 60 o 65 años y que está fuera del mercado laboral formal y que necesita un piso de ingresos, una red para no caer por debajo de la línea de subsistencia. Esa es la cuestión conceptual. Si estamos de acuerdo en la conceptual, que yo creo que falta un poco, pero hemos avanzado mucho, bueno, viene la parte de, bueno, ¿y cómo se puede implementar? Claro. Y ahí es donde aparece la cuestión presupuestaria, en donde yo creo que hay varias alternativas. La primera es, por supuesto, discutir qué otros gastos públicos se pueden orientar hacia esto. La segunda es, bueno, mejorar la progresividad de la recaudación para tener más recursos fiscales, digo siempre y cuando no se quiere, obviamente, ampliar el déficit fiscal, que es por las razones del público conocimiento. Entonces se puede ir por el lado de la más progresividad tributaria, se puede ir por el lado de reasignación de otras partidas, y también la otra opción es, si efectivamente la restricción fiscal es el gran problema, bueno, empezar con un universo más pequeño y luego, en la medida en que haya más recursos fiscales, ir avanzando. Digamos, si hay acuerdo en lo conceptual, se puede avanzar por etapas, eso quiero decir. Con lo cual no hay, digamos, razones prácticas por las cuales no se podría avanzar. Sí puede haber discusiones conceptuales, claro, que me parece que hay que terminar de allanar en el Frente de Todos y luego, obviamente, con el resto de las fuerzas políticas. Sí. ¿Esto va a tener tratamiento parlamentario? Vamos a ver, o sea, nosotros presentamos el proyecto a principios de este año y veníamos en la etapa de la discusión dentro del Frente de Todos. Yo quiero que podemos llegar al debate parlamentario con un consenso pleno o ampliamente mayoritario en el Frente de Todos, para que no sea una discusión solamente testimonial, digamos, ¿no? Para que efectivamente pueda ser. Ahora, también te quiero decir, yo creo que lo mejor sería que salga por ley, porque siempre que los derechos se establecen por ley, digamos, son mucho más difíciles de remover en el futuro. Claro. Pero no es que es requisito que haya una ley para esto, ¿eh? También esto, digamos, en su momento, por ejemplo, la UH salió por decreto. Después, más adelante, se convirtió en ley.